La luz del escenario se apagó por completo. En el silencio de ese auditorio lleno, solo se escuchaba el murmullo incómodo de la gente. Nadie sabía qué estaba pasando. Entonces apareció ella. Una mujer joven caminaba despacio hacia el micrófono. Su bastón blanco tocaba suavemente el suelo. Sus ojos, aunque no podían ver, parecían buscar algo en la oscuridad. La gente la miraba con curiosidad, algunos con lástima, otros con incomodidad. ¿Qué hace una ciega ahí arriba? ¿Alguien la subió por error? Los susurros llenaron el lugar, pero ella siguió caminando, sin prisa, sin miedo. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa mujer estaba a punto de demostrar que hay cosas que solo se pueden ver con el corazón, y que a veces, los que no pueden ver con los ojos, son los únicos que realmente ven. Era una noche especial en el Teatro Nacional, un concierto homenaje a José José, el príncipe de la canción que había marcado a generaciones enteras con su voz inconfundible. El lugar estaba repleto, familias completas habían venido a recordar al ídolo que los acompañó en sus mejores y peores momentos. Parejas de todas las edades se tomaban de la mano mientras esperaban escuchar esas canciones que les habían servido de banda sonora en sus vidas. En la primera fila, doña Carmen ajustaba sus lentes. Había ahorrado durante meses para estar ahí. José José había sido el cantante de su juventud, y aunque ya no estaba, su música seguía viva. «Mira, amor», le susurró a su esposo, «hasta trajeron mariachis de verdad». En el escenario, los músicos afinaban sus instrumentos. El director del concierto revisaba una vez más la lista de canciones. Todo tenía que ser perfecto. El Triste, La Nave del Olvido, Gavilán o Paloma. Cada canción había sido seleccionada cuidadosamente para crear un viaje emocional que honrara la memoria del cantante. Pero lo que nadie esperaba era que esa noche, entre todas las voces preparadas y entrenadas, aparecería alguien que cambiaría todo. Los primeros números transcurrieron sin sorpresas. Cantantes profesionales interpretaron los clásicos con respeto y técnica. El público aplaudía educadamente, pero algo faltaba, esa chispa especial que solo José José sabía encender. Entre el público la gente comenzaba a inquietarse. «No suena igual», murmuró un señor de mediana edad. «Les falta alma», suspiró una mujer. Era cierto, por más que los cantantes se esforzaran, por más que la técnica fuera impecable, no lograban capturar esa magia única que había hecho de José José una leyenda. Y entonces, justo cuando el director anunciaba un intermedio, algo inesperado sucedió. Las luces se apagaron de golpe. Un silencio extraño llenó el teatro. No era el silencio planificado entre canciones, era algo diferente, incómodo. Los técnicos corrían detrás del escenario. ¿Había sido un problema eléctrico? ¿Un error del sistema de sonido? Pero entonces, en medio de esa oscuridad total, se escuchó el golpeteo suave de un bastón contra el suelo. Alguien estaba subiendo al escenario. «¿Quién está ahí?», gritó el director desde las sombras. Nadie respondió. Solo se escuchaba ese bastón, marcando un ritmo lento pero decidido hacia el micrófono principal. Cuando las luces de emergencia se encendieron tenuemente, toda la audiencia pudo verla. Una mujer de unos 30 años, vestida sencillamente, con una blusa blanca y una falda oscura, su cabello castaño recogido en una cola simple, y en su mano derecha, ese bastón blanco que la había guiado hasta el centro del escenario. Era ciega. El murmullo del público se convirtió en un mar de susurros confusos. ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Alguien debería bajarla? Pero ella no se inmutó. Siguió caminando hasta llegar exactamente frente al micrófono, como si pudiera ver perfectamente dónde estaba. Se detuvo, respiró hondo, y esperó. El silencio se hizo absoluto. En ese momento, nadie en ese teatro sabía que estaban a punto de presenciar algo que recordarían para el resto de sus vidas, algo que les enseñaría que la verdadera visión no viene de los ojos, sino del alma. El director del concierto no sabía qué hacer. Desde las sombras del escenario, observaba a esa mujer que había aparecido de la nada. Su primer instinto fue correr hacia ella, tomarla del brazo y acompañarla de vuelta a su asiento. Pero algo lo detuvo. La forma en que ella se había movido hasta el micrófono no era la de alguien perdido o confundido, era la de alguien que sabía exactamente dónde quería estar. «Señorita», susurró acercándose con cuidado, «¿necesita ayuda?».
Ella giró la cabeza hacia él. Sus ojos, aunque no lo veían, parecían mirarlo directamente al alma. «Vine a cantar para él», dijo con una voz suave pero firme. «¿Para quién?», preguntó el director, aunque ya sabía la respuesta. «Para José José». En el público las reacciones eran una mezcla de confusión e incomodidad. Doña Carmen, desde la primera fila, observaba la escena con el corazón encogido. Había algo en esa mujer que le recordaba a su propia hija, quien también había nacido con problemas de visión. «Pobrecita», murmuró a su esposo, «¿cómo habrá llegado hasta ahí?». Pero no todos mostraban la misma compasión. En la quinta fila, un hombre de traje costoso se removía incómodo en su asiento. «Esto es ridículo», le dijo a su esposa. «Pagamos una fortuna por estos boletos para ver un espectáculo profesional, no un show de caridad». Su esposa lo miró con desaprobación, pero él continuó. «¿Desde cuándo dejan que cualquiera se suba al escenario? Esto es un homenaje serio, no un programa de televisión». Los comentarios se extendían por todo el teatro como ondas en un estanque. ¿Quién la dejó entrar? ¿No hay seguridad aquí? ¿Alguien va a hacer algo? Pero también había voces diferentes, voces que defendían lo que estaba pasando. «Déjenla intentar», dijo una señora mayor. «¿Qué tiene de malo? A lo mejor canta hermoso», agregó un joven. «José José tampoco era perfecto cuando empezó», recordó otro. Mientras tanto, en el escenario, el director seguía en su dilema. Por un lado, tenía la responsabilidad de mantener el orden del evento. Por el otro, algo en los ojos de esa mujer le decía que no era una intrusa cualquiera. «¿Cómo se llama?», le preguntó. «María», respondió ella. «María Elena. ¿Y usted es cantante?». María sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero llena de esperanza. «Soy fan. He sido fan de José José desde que tengo memoria. Mi madre me cantaba sus canciones cuando era niña. Incluso cuando perdí la vista a los 8 años, su música siguió siendo mi luz». El director sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué quiere cantar?». «El triste», respondió sin dudarlo, «porque esa canción me enseñó que está bien llorar, que está bien sentir dolor, y que aún en la tristeza puede haber belleza». Los músicos en el escenario no sabían si seguir afinando o prepararse para tocar. El pianista principal, Maestro Rodríguez, un veterano de la industria musical, observaba la situación con curiosidad profesional. Había visto de todo en sus 40 años de carrera: cantantes nerviosos, celebridades caprichosas, aficionados que se colaban en los eventos, pero nunca había visto algo así. «¿Qué hacemos?», le susurró el guitarrista. «Esperamos», respondió el maestro Rodríguez. «Algo me dice que esto va a ser interesante». En el público la tensión crecía por momentos. Un grupo de jóvenes en las últimas filas había comenzado a grabar con sus teléfonos. Para ellos, esto era contenido viral en tiempo real. «Esto va a explotar en redes», susurró uno de ellos. «¿Cómo se llama esto?». «Fanciega interrumpe concierto», bromeó otro. Pero no todos veían la situación como entretenimiento. Una mujer en silla de ruedas ubicada en la sección especial observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía lo que significaba enfrentar las miradas de la gente, sabía lo que era que te subestimaran por una discapacidad. «Vamos, muchacha», murmuró para sí misma, «demuéstrales de qué estás hecha». El director del concierto tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó al micrófono auxiliar y habló al público. «Damas y caballeros, tenemos una situación un poco inusual. Esta joven ha venido desde muy lejos para rendir su homenaje a José José. Como todos sabemos, el príncipe de la canción siempre creyó en darle oportunidad a las voces del pueblo, así que…». Hizo una pausa, mirando a María Elena, quien permanecía inmóvil junto al micrófono principal. «Creo que José José habría querido que le diéramos esta oportunidad». El murmullo del público se intensificó. Algunos aplaudieron, otros protestaron. «Esto es un circo», gritó alguien desde el balcón. «Déjenla cantar», respondió otra voz. María Elena escuchaba todo esto en silencio. Cada palabra de apoyo la llenaba de fuerza. Cada comentario negativo la lastimaba, pero no la detendría. Había esperado toda su vida este momento. No lo sabía nadie en ese teatro, pero María Elena había viajado más de 1000 kilómetros para estar ahí. Había gastado sus últimos ahorros en el boleto de autobús. Había dormido en la estación porque no tenía dinero para un hotel. Todo por esta oportunidad. Todo por José José.
todo por demostrar que la música no tiene barreras. El maestro Rodríguez tomó su lugar en el piano. Si iban a hacer esto, lo harían bien. ¿Lista, señorita?, le preguntó con respeto. María Elena asintió, respiró profundo y se acercó al micrófono. Lo que pasaría en los siguientes minutos quedaría grabado para siempre en el corazón de todos los presentes. Lo que siguió fue uno de los momentos más incómodos que ese teatro había presenciado en décadas. María Elena se ajustó frente al micrófono, pero antes de que pudiera emitir la primera nota, una voz áspera cortó el silencio desde las gradas altas. «Esto es una falta de respeto». Todos voltearon hacia arriba. Un hombre mayor, con corbata y cara de pocos amigos, se había puesto de pie. «Pagué 500 pesos por este boleto para escuchar profesionales, no para ver un espectáculo de caridad». Un murmullo de aprobación se extendió por una parte del público. No todos, pero sí una cantidad preocupante de personas. «Que se baje», gritó alguien más. «Esto no es un karaoke», añadió otra voz. María Elena sintió cada palabra como una puñalada. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero no se movió. Doña Carmen, desde la primera fila, no podía creer lo que estaba escuchando. «¡Qué barbaridad!», le susurró a su esposo. «¿Cómo pueden ser tan crueles?». Su esposo, un hombre de pocas palabras pero gran corazón, se puso de pie lentamente. «Déjenla intentar», gritó con toda la fuerza que sus pulmones le permitían. José José nunca habría rechazado a alguien por ser diferente, pero su voz se perdió entre el creciente murmullo de descontento. En la sección VIP, una mujer elegante con joyas costosas se dirigió a su acompañante, un empresario del entretenimiento. «Esto es exactamente lo que está mal con este país», dijo con desdén. «No se puede mantener un estándar de calidad porque siempre alguien quiere dar lástima». El empresario asintió. «Es marketing barato. Usar la discapacidad para generar emoción fácil no tiene nada que ver con el talento real». Sus palabras fueron escuchadas por quienes estaban cerca y pronto se convirtieron en un eco que se extendía. «Es puro marketing, quiere dar lástima, no tiene talento real». Pero no todos pensaban igual. La mujer en silla de ruedas sintió cómo la rabia crecía en su pecho. Conocía esas miradas, esos comentarios, esa actitud. La había vivido toda su vida. «¡Cállense!», gritó de repente, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su voz. Ni siquiera la han escuchado cantar. A su lado, un grupo de estudiantes universitarios comenzaron a aplaudir. «Sí, déjenla cantar, denle una oportunidad». El teatro se estaba dividiendo claramente en dos bandos, los que querían que María Elena bajara del escenario y los que creían que merecía ser escuchada. En el escenario, el director del concierto estaba en una posición imposible. Los comentarios negativos se hacían más fuertes. Algunos asistentes comenzaron a levantarse, amenazando con irse. Los patrocinadores del evento lo miraban desde los palcos con cara de preocupación. Se acercó nuevamente a María Elena. «Señorita, quizás sería mejor si…». «Por favor», lo interrumpió ella, y por primera vez su voz tembló. «Solo una canción, una sola, se lo prometo». El director vio lágrimas formándose en los ojos de María Elena, lágrimas que no podían ver el rechazo, pero que lo sentían con cada fibra de su ser. El maestro Rodríguez, desde su piano, observaba todo con creciente indignación. Había trabajado con José José en varias ocasiones, conocía su historia, sabía que el príncipe de la canción había comenzado desde abajo, que había enfrentado el rechazo, que había luchado contra las adversidades. José José habría parado todo este teatro para defenderla, murmuró a su guitarrista. «¿Qué hacemos, maestro?». Rodríguez tomó una decisión que definiría el resto de la noche. Puso sus manos sobre el teclado y tocó los primeros acordes de El Triste. El sonido del piano cortó todas las conversaciones como un cuchillo. María Elena reconoció la melodía inmediatamente, su rostro se transformó, las lágrimas que habían estado amenazando con salir ahora corrían libremente por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes, no de tristeza o humillación, eran lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró hacia donde sabía que estaba el piano. El público se dividía aún más, los gritos de protesta se hacían más fuertes. «Esto es un circo, exigimos nuestro dinero de vuelta, que venga seguridad». Pero también crecían las voces de apoyo. «Denle una oportunidad, canten con ella, vamos María». En medio de todo este caos,
María Elena hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No una sonrisa triste o forzada, una sonrisa genuina, llena de paz. Porque en ese momento entendió algo que el público aún no comprendía. No estaba ahí para complacerlos a ellos. Estaba ahí para José José, y José José, desde donde estuviera, la estaba escuchando. Se acercó más al micrófono, respiró profundo, y mientras el maestro Rodríguez repetía la introducción de El Triste, María Elena abrió la boca para cantar. Lo que salió de sus labios en los siguientes segundos cambiaría todo, silenciaría a los críticos, conmovería a los escépticos y demostraría que a veces los milagros llegan en los momentos más inesperados. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Crees que María Elena debería tener la oportunidad de cantar? El primer verso de El Triste estaba a punto de salir de sus labios, y nadie en ese teatro estaba preparado para lo que venía. María Elena cerró los ojos. Aunque no podía ver, este gesto era su ritual, su forma de conectarse con la música que llevaba dentro desde niña. El maestro Rodríguez mantuvo los acordes suaves, esperando. Había algo en la postura de esa mujer que le decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y entonces ella comenzó a cantar. Qué triste fue decirnos adiós. La primera línea salió suave, casi como un susurro, pero había algo en esa voz, algo que hizo que varios de los que estaban protestando se detuvieran a mitad de palabra. Cuando nos adorábamos más. El segundo verso fue un poco más fuerte, más seguro, y ahí comenzó a suceder algo extraño. El murmullo del público empezó a disminuir. Doña Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Dios mío», le susurró a su esposo, «¿estás escuchando eso?». Su esposo tenía la boca ligeramente abierta. En sus 50 años escuchando música, pocas veces había sentido algo así. No era solo la técnica, era algo más profundo. Era como si esa mujer estuviera cantando directamente desde el alma. En la quinta fila, el hombre del traje costoso había dejado de protestar. Su esposa lo notó inmediatamente. «¿Qué pasa?», le preguntó. Él no respondió. No podía, porque por primera vez en años, una canción lo estaba tocando en un lugar que había olvidado que existía. Hasta la golondrina emigró. María Elena continuaba, y con cada palabra, algo mágico comenzaba a suceder en ese teatro. Los que habían venido a criticar empezaban a escuchar realmente. Los que habían llegado escépticos comenzaban a sentir, y los que ya creían en ella, comenzaban a emocionarse. El maestro Rodríguez, desde su piano, observaba el fenómeno con fascinación profesional. Había acompañado a cientos de cantantes en su carrera, conocía la diferencia entre una buena técnica y una voz con alma. María Elena tenía ambas. Su voz no era la más potente que había escuchado, no era la más entrenada, pero tenía algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de música. Tenía verdad. Cada nota que salía de su garganta llevaba consigo una historia, un dolor, una esperanza. Presiento que jamás volverás. En las gradas altas, el hombre que había gritado las primeras protestas se había sentado lentamente. Su esposa lo miraba con sorpresa. «¿Ya no quieres que se baje?», le preguntó con ironía. Él negó con la cabeza, sin apartar los ojos del escenario. «Canta como José José», murmuró. «No igual, pero con la misma... no sé cómo explicarlo». «¿Con la misma qué?». «Con la misma hambre». En la sección de estudiantes, los jóvenes habían guardado sus teléfonos. Este no era momento para grabar, era momento para vivir. Uno de ellos, que había venido solo porque su abuela le había regalado el boleto, sintió lágrimas en los ojos. «¿Por qué estoy llorando?», se preguntó. «Ni siquiera conozco bien esta canción». Pero lo que no entendía era que no estaba llorando por la canción, estaba llorando por la forma en que esa mujer la estaba entregando. «Presiento que detrás de mi soledad». María Elena había encontrado su ritmo, su voz se volvía más segura con cada verso, pero no perdía esa fragilidad hermosa que la hacía tan humana. El teatro, que minutos antes era un mar de protestas y división, comenzaba a unificarse en algo inesperado, en silencio, en atención, en respeto. La mujer en silla de ruedas tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de lástima o compasión, eran lágrimas de orgullo. Orgullo de ver a alguien como ella demostrando que las limitaciones físicas no limitan el alma, que la discapacidad no significa incapacidad.
que a veces, los que no pueden ver con los ojos, ven mejor que nadie con el corazón. Te irás para nunca más volver. María Elena llegó al final del primer verso, y por primera vez desde que había subido al escenario, el teatro guardó un silencio absoluto. No había protestas, no había murmullos, no había teléfonos sonando. Solo había una mujer ciega, un piano y una canción que estaba comenzando a tocar corazones de maneras que nadie había anticipado. Pero esto era solo el principio. El momento que definiría esa noche aún estaba por venir, porque María Elena guardaba algo especial para el coro, algo que no solo silenciaría a los críticos, algo que los haría entender por qué había viajado 1000 kilómetros para estar ahí, algo que les recordaría por qué José José había sido, es y siempre será el príncipe de la canción. El maestro Rodríguez preparó sus dedos para el momento culminante. María Elena respiró profundo, y el público sin saberlo se preparó para presenciar uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria. Entonces llegó el coro, y con él, la magia. Qué triste fue decirnos adiós. Pero esta vez no fue la misma voz suave del verso. Esta vez, María Elena abrió su garganta y dejó salir algo que nadie en ese teatro esperaba. Una voz poderosa, cristalina, llena de una emotividad tan cruda y real que cada persona en esa audiencia sintió como si esas palabras estuvieran siendo cantadas específicamente para ellos. Cuando nos adorábamos más, el maestro Rodríguez casi pierde el ritmo. En sus 40 años de carrera había escuchado voces técnicamente perfectas, voces potentes, voces dulces, pero nunca había escuchado una voz que llevara tanto dolor convertido en belleza. En el público algo extraordinario comenzó a suceder. El hombre del traje costoso que minutos antes exigía su dinero de vuelta, tenía los ojos cerrados y se balanceaba suavemente al ritmo de la música. Su esposa lo miraba con asombro. No lo había visto así desde que eran novios y él le cantaba canciones de José José en el parque. Hasta la golondrina emigró, presiento que jamás volverás. Doña Carmen ya no podía contener las lágrimas. Canta igual que él, le susurró a su esposo entre sollozos. No la voz, el sentimiento. Canta con el mismo sentimiento que José José. Su esposo asintió, también emocionado. Había algo en la forma en que María Elena interpretaba la canción que los transportaba a su juventud, cuando escuchaban al príncipe de la canción en la radio, mientras soñaban con un futuro juntos. Un futuro que ahora, 40 años después, habían construido lado a lado. En las gradas altas el hombre que había iniciado las protestas estaba completamente transformado. «Perdóname», le susurró a su esposa. «Perdóname por no entender». Ella le tomó la mano. «No sabíamos», le respondió. «Ninguno de nosotros sabíamos». Pero la verdadera magia estaba sucediendo en algo más profundo que la técnica vocal. María Elena no solo estaba cantando la canción, la estaba viviendo. Cada palabra que salía de sus labios llevaba consigo la historia de una niña que perdió la vista, pero que encontró en la música de José José una forma de ver el mundo. «Presiento que detrás de mi soledad». Cuando llegó a esa línea, algo en su voz se quebró ligeramente, no por falta de técnica, sino por el peso emocional de lo que estaba cantando, porque esa soledad no era solo de la canción, era suya, era real, era la soledad de crecer siendo diferente, de enfrentar un mundo que te mira con lástima, de luchar cada día para demostrar que vales más que tu discapacidad. El teatro entero se había sumergido en un silencio sagrado. Incluso los niños pequeños habían dejado de moverse, como si intuitivamente entendieran que estaban presenciando algo especial. «Te irás para nunca más volver». María Elena sostuvo esa última nota con una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su ser. Y cuando finalmente la dejó ir, el silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué hacer. ¿Aplaudir? ¿Llorar? ¿Gritar? El maestro Rodríguez mantuvo las manos quietas sobre el teclado, temiendo romper el hechizo. María Elena permaneció inmóvil frente al micrófono, respirando agitadamente, como si hubiera corrido una maratón emocional. Y entonces, desde algún lugar en las primeras filas, una voz temblorosa rompió el silencio. José José estaría orgulloso. Era doña Carmen, que había hablado sin pensar, dejando que su corazón expresara lo que todos estaban sintiendo. Esas palabras fueron como una llave que abrió las compuertas emocionales de todo el teatro.
Los aplausos comenzaron lentamente, una persona, luego otra, pero no eran aplausos comunes, eran aplausos cargados de algo más profundo, de reconocimiento, de respeto, de asombro. El empresario de la sección VIP, que había criticado duramente a María Elena, se puso de pie lentamente. «¿Qué haces?», le preguntó su acompañante. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió él, y comenzó a aplaudir con una intensidad que sorprendió hasta a él mismo. Los estudiantes universitarios no solo aplaudían, gritaban, «¡Bravo! ¡Increíble! ¡Otra! Pero sus gritos no eran de espectáculo, eran de reconocimiento auténtico hacia algo que los había tocado en lo más profundo. La mujer en silla de ruedas aplaudía con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas, porque sabía exactamente lo que significaba lo que acababa de presenciar. No era solo una mujer ciega que había cantado una canción, era una persona que había usado su arte para romper barreras, para cambiar percepciones, para demostrar que el talento no conoce limitaciones. María Elena escuchaba los aplausos con una mezcla de alivio y felicidad que no había sentido en años. Pero más que los aplausos, lo que la emocionaba era algo más sutil. Podía sentir el cambio en la energía del teatro. Ya no había hostilidad, ya no había lástima, había respeto, había admiración, había amor. ¿Habías escuchado alguna vez una voz que te tocara tan profundo como la de María Elena tocó a esa audiencia? Pero la noche aún no terminaba, porque María Elena tenía algo más que demostrar, algo que convertiría este momento hermoso en algo absolutamente inolvidable, algo que haría que todos entendieran por qué había viajado 1000 kilómetros, por qué había gastado sus últimos ahorros, por qué había arriesgado la humillación pública. El verdadero milagro estaba aún por venir. Los aplausos comenzaron a disminuir, pero María Elena no se movió del micrófono. El director del concierto se acercó con la intención de agradecerle y ayudarla a bajar del escenario, pero ella levantó ligeramente la mano. «Hay algo más», dijo con voz suave pero firme. El teatro se sumió nuevamente en silencio. «Algo que necesito decirles, sobre por qué estoy aquí». María Elena respiró profundo y se dirigió al público con una honestidad que cortó el aire como un cristal. «José José no era solo mi cantante favorito, él cambió mi vida de una manera que ustedes no pueden imaginar». Su voz tembló ligeramente, pero continuó. «Cuando tenía 8 años y perdí la vista en un accidente, caí en una depresión tan profunda que dejé de hablar. Durante meses, los doctores no sabían qué hacer conmigo». El público escuchaba en absoluto silencio. Incluso los que habían estado a punto de irse se quedaron inmóviles. Mi madre, desesperada, probó de todo: terapias, medicinas, psicólogos. Nada funcionaba. Yo simplemente había decidido que no quería vivir en un mundo que no podía ver. Doña Carmen sintió como si le estuvieran apretando el corazón. «Dios mío», murmuró. María Elena continuó, y cada palabra pesaba como plomo en el aire. «Hasta que un día mi madre puso un disco de José José, El Triste, la misma canción que acabo de cantar. Hizo una pausa como si estuviera reviviendo ese momento, y por primera vez en meses, lloré. Lloré porque esa canción me hizo entender que estaba bien estar triste, que estaba bien sentir dolor, pero que también estaba bien seguir viviendo». En el público las lágrimas comenzaron a brotar de ojos que minutos antes habían estado llenos de crítica. El hombre del traje costoso tenía la cabeza entre las manos. La mujer en silla de ruedas sollozaba sin pudor. Los estudiantes universitarios se habían quitado las gorras en señal de respeto. «Esa noche volví a hablar», continuó María Elena. «Las primeras palabras que dije después de meses de silencio fueron para pedirle a mi madre que pusiera la canción otra vez». Su voz se quebró completamente. «José José me devolvió la voz, me devolvió las ganas de vivir. Me enseñó que la música puede ser luz incluso en la oscuridad más profunda». El maestro Rodríguez tenía lágrimas corriendo por su rostro. En 40 años de carrera, había escuchado miles de historias, pero nunca una así. «Mi madre murió el año pasado», continuó María Elena, y ahora ya no trataba de ocultar el llanto. Su último deseo fue que viniera aquí, a este homenaje, y que cantara esa canción. Me hizo prometerle que lo haría. El teatro entero se convirtió en un mar de lágrimas. Ella decía que José José había salvado a su hija y que lo mínimo que podíamos hacer era agradecerle cantando con el alma.
Entonces sucedió algo que nadie esperaba. María Elena se dirigió hacia donde intuía que estaba el público y dijo: «Pero no vine solo a cumplir una promesa, vine a darles las gracias». «¿A nosotros?», susurró alguien. «Sí, a ustedes, porque ustedes mantienen viva su música. Ustedes hacen que José José siga cantando en cada concierto, en cada recuerdo, en cada momento que ponen una de sus canciones». Lo que siguió fue algo indescriptible. Una por una, las personas en el teatro comenzaron a ponerse de pie, no para irse, para honrarla. El empresario que la había criticado fue el primero, luego doña Carmen, luego la mujer en silla de ruedas, luego los estudiantes, hasta que todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo no solo la canción, sino la historia, la valentía, el amor puro que María Elena había compartido. «Gracias», susurró ella al micrófono, «gracias por dejarme cumplir mi promesa, gracias por demostrarme que José José sigue vivo en cada uno de ustedes». Y entonces hizo algo que rompió el último corazón que quedaba intacto en ese teatro. Se llevó la mano al pecho, sobre el corazón, y susurró: «Esto es por ti, mamá. Lo logramos». Los aplausos se volvieron ensordecedores, pero no eran solo aplausos, eran una celebración de la música, del amor, de la perseverancia, de la capacidad humana de encontrar luz en la oscuridad, una celebración de todo lo que José José había representado y de cómo su legado seguía tocando vidas décadas después de sus primeras canciones. María Elena había logrado algo más que cantar una canción. Había unido a un teatro dividido, había convertido la discriminación en admiración, había transformado el dolor en belleza y había demostrado que a veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más inesperados, pero su historia aún no terminaba. Faltaba un último momento, un último regalo que esa noche tenía reservado. Cuando los aplausos finalmente cesaron, algo mágico había ocurrido en ese teatro. No era solo que María Elena hubiera cantado hermoso, era que había logrado algo mucho más profundo. Había cambiado la perspectiva de cada persona presente. El director del concierto se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. «Damas y caballeros», dijo con voz entrecortada, «creo que todos acabamos de aprender algo importante esta noche». El maestro Rodríguez se puso de pie desde su piano. «En mis 40 años de carrera, he acompañado a los mejores cantantes de este país, pero nunca había visto una interpretación que cambiara tan profundamente a una audiencia». Se dirigió hacia María Elena y le extendió la mano. «Ha sido un honor acompañarla, señorita. José José estaría orgulloso». Pero el momento más emocionante estaba por venir. Desde el público, doña Carmen se puso de pie lentamente y comenzó a caminar hacia el escenario. «Señorita», le gritó, «¿puedo subir?». María Elena asintió, confundida. Cuando doña Carmen llegó al escenario, tomó las manos de María Elena entre las suyas. «Tengo 70 años», le dijo, «y esta noche me enseñó algo que debí aprender hace décadas». «¿Qué cosa?». «Que he pasado demasiado tiempo juzgando por lo que mis ojos ven y muy poco tiempo escuchando con el corazón». Lo que siguió fue extraordinario. Una por una, las personas que habían criticado a María Elena comenzaron a acercarse al escenario. El hombre del traje costoso fue el primero. «Vine aquí creyendo que sabía lo que era un espectáculo de calidad», le dijo a María Elena. «Usted me demostró que no sabía nada». La mujer elegante de la sección VIP también subió. «Le debo una disculpa y una promesa de ser mejor persona». Pero la sorpresa final llegó cuando los músicos originales del concierto comenzaron a tocar suavemente «Gavilán o Paloma». María Elena reconoció la melodía inmediatamente. «¿Quiere cantar una más?», le preguntó el maestro Rodríguez. «¿Todos juntos?», preguntó ella. «Todos juntos», confirmó él. Y así, en un momento que nadie había planeado, todo el teatro se convirtió en un coro gigante. Los músicos tocaban, María Elena cantaba, y el público entero acompañaba con sus voces, sin importar si afinaban o no, porque esa noche habían aprendido que la música no se trata de perfección técnica, se trata de conexión humana, se trata de dejar que el alma hable a través de la voz, se trata de recordar que todos, absolutamente todos, merecemos ser escuchados. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, María Elena tomó el micrófono una vez más. «José José solía decir que la música es el idioma universal del alma», dijo. «Esta noche,
todos hablamos ese idioma juntos. Hizo una pausa, como reflexionando sobre todo lo que había pasado. Y espero que cuando salgan de aquí, recuerden que cada persona que encuentren en la calle tiene una canción dentro. Tal vez solo necesita que alguien le dé la oportunidad de cantarla. ¿Crees que cambiarías algo sobre cómo tratas a las personas después de escuchar esta historia? Esa noche María Elena no solo honró la memoria de José José, enseñó a un teatro lleno de personas que la verdadera ceguera no está en los ojos, está en el corazón que no quiere ver, y que a veces se necesita a alguien que no puede ver para enseñarnos realmente cómo mirar. La música de José José siguió sonando mucho después de que las luces se apagaran, pero su mensaje, entregado a través de la voz de María Elena, resonó para siempre en el corazón de todos los presentes, porque esa noche aprendieron que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan como una mujer ciega con un bastón blanco y una voz llena de luz.